Quiero contarles algo. Un día vi con mis propios ojos cómo una mujer con cáncer incurable fue completamente sanada por un monje budista. Los médicos la habían desahuciado. Yo había orado por ella y nada ocurrió. Y él la sanó. Me senté solo esa noche y me hice una pregunta que casi destruye mi fe. ¿Por qué ellos pueden hacer eso y nosotros no? No pude dormir. Oré, ayuné, busqué a Dios durante semanas y lo que el Espíritu Santo me mostró cambió todo. No solo mi ministerio, mi manera de entender el universo, la fe, la oración y el poder de Dios. Hoy se los voy a contar todo. Quédense, porque al final les voy a dar algo que pueden aplicar esta noche en su casa. Cuando estudian geometría, aprenden que una línea es una dimensión. Si juntan infinitas líneas, tienen un plano, la segunda dimensión. Si juntan infinitos planos, tienen un sólido, la tercera dimensión. Ese es nuestro mundo. Todo lo que pueden tocar, ver, oler, medir. El cuerpo que tienen, la silla donde están sentados, esta ciudad, este planeta, todo pertenece a la tercera dimensión. Ahora bien, ¿y quién crea, contiene y controla la tercera dimensión? Abra la Biblia en Génesis 1:2 y dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el hebreo original, esa palabra movía no significa flotar, significa incubar, como una gallina sobre sus huevos. Y el Espíritu me dijo: hijo, así como la tercera dimensión incluye y controla a la segunda, existe una cuarta dimensión que incluye y controla a la tercera. Y esa cuarta dimensión es el reino del Espíritu. ¿Lo entienden? El mundo espiritual no está fuera del mundo físico. Lo contiene, lo controla, lo gobierna. Y ahora viene lo que cambia absolutamente todo para ustedes. Cada ser humano es un ser espiritual, además de físico. Tienen un cuerpo que vive en la tercera dimensión, pero tienen un espíritu que existe en la cuarta. Su espíritu existe en la misma dimensión que controla su realidad material. Por eso los budistas pueden hacer lo que hacen. Han aprendido a desarrollar su cuarta dimensión espiritual humana, pero tiene un límite, y en muchos casos ese espíritu se conecta con fuerzas oscuras. Cuando ustedes reciben el Espíritu Santo, su espíritu no opera solo con su cuarta dimensión humana. Se une al espíritu del Creador del universo. La cuarta dimensión del Padre entra en su cuarta dimensión. Y cuando Él habita en ustedes, esos recursos son sus recursos. Entonces la pregunta no es por qué los budistas pueden hacer eso. La pregunta es: ¿por qué nosotros no estamos haciendo mucho más? La respuesta es que hay un proceso que yo llamo incubación, y tiene 4 pasos. Cuando lo aprendí, todo cambió.
El primero de esos pasos es el que más me costó aprender y es el que más le cuesta a la mayoría de los creyentes. Se los cuento ahora. La incubación es el proceso previo al nacimiento. Un huevo necesita calor constante y tiempo antes de convertirse en pollito. Esa misma ley opera en el reino espiritual. Y ese proceso tiene 4 elementos. Los 4 son necesarios y no pueden saltarse ninguno. El primer elemento es la visión clara. La Biblia dice que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan claramente, no vagamente. Déjenme contarles lo que me pasó a mí. Yo tenía meses en el ministerio. No tenía absolutamente nada. Sin escritorio, sin silla, sin cama. Dormía en el suelo, comía en el suelo, estudiaba en el suelo. Y un día, leyendo la Biblia, me llenó de fe. Así que me arrodillé y oré con toda mi fe. Padre, por favor envíame un escritorio y una silla y una bicicleta. Puse toda mi fe. Di gracias a Dios. Pasó un mes y nada. 2 meses y nada. 6 meses después y nada. Entonces escuché al Espíritu Santo hablar a mi corazón. Y lo que me dijo no fue un consuelo, fue una corrección. Me dijo: Hijo mío, he escuchado tu oración desde hace mucho tiempo, pero el problema eres tú. ¿Sabes cuántos tipos de escritorios existen? ¿Cuántas marcas de sillas? ¿Cuántos modelos de bicicletas? Tú me pediste en términos tan vagos que no puedo responderte con precisión. Entonces oré de nuevo, y esta vez diferente. Le di al Señor el tamaño exacto del escritorio, el material. Caoba de las Filipinas, la silla con rueditas en las patas, la bicicleta americana con cambio de velocidades. Ordené todo con tanta precisión que el Señor no podía tener ninguna dificultad. Esa noche dormí como un niño. Hermanos, escúchenme bien. Dios no puede responder oraciones vagas con respuestas específicas. Una vez estaba visitando una iglesia. Una mujer llevaba más de 10 años orando por un marido. Le pregunté: ¿por qué Dios no ha contestado sus oraciones en 10 años? Ella se encogió de hombros y me dijo: son cosas de Dios. Yo le dije: ese es tu error. La senté, le hice 10 preguntas específicas. ¿De qué raza? ¿Alto o bajo? ¿Delgado o robusto? ¿Qué talento? ¿Qué profesión? Ella respondió a cada una. Luego le dije: cierra los ojos. ¿Puede ver a ese hombre claramente en su imaginación? Me dijo: sí, lo veo. Ahora ordénelo. Oramos juntos. Más de un año después, ese hombre exacto llegó a la iglesia. Maestro de música, alto, delgado. Se casó con ella y el día de la boda la mamá leyó la lista de 10 puntos ante toda la congregación y la rompió entre aplausos. El segundo elemento es el deseo ardiente.
No basta con saber lo que quieren. Tienen que quererlo con una intensidad que no los deje en paz. Ardiente, como fuego. Cuando comencé mi ministerio en 1958, yo tenía en mi alma un deseo quemante, obsesivo, de edificar la iglesia más grande de Corea. Ese deseo lo vivía, lo dormía, lo caminaba. Dios no trabaja con los tibios. Él se especializa en lo que está al rojo vivo. El tercer elemento, la sustancia. En griego se llama hipostasis. Literalmente significa título legal. Documento de propiedad. Es ese momento en que, después de orar con visión clara y deseo ardiente, algo cambia en su espíritu. La ansiedad se va. La duda desaparece. Y llega una certeza tranquila, profunda, inamovible. Cuando necesitaba $5 millones para construir esta iglesia, 1 mes sin paz, 2 meses sin paz, 3 meses orando hasta la madrugada. Y una mañana del tercer mes, sin aviso, los cielos se abrieron. Salté de la silla gritando: ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Oh, sí, lo tengo! Ya tengo los 5 millones. Me dijeron: ¿estás completamente loco? Yo le decía: no, ya los tengo aquí adentro. Están creciendo en mí ahora mismo. No finjan tener esta sustancia cuando no la tienen. La fe fingida no produce milagros. Sigan orando. Puede tardar 2 minutos o 2 años, pero cuando lleguen, lo sabrán. El cuarto elemento, la palabra hablada. La iglesia de Jesús se ha convertido en una perpetua mendiga, siempre suplicando, siempre rogando, con miedo de hablar con autoridad. Ha perdido el arte de dar órdenes. ¿Y saben lo que hacía Jesús? Oraba durante toda la noche en el huerto, pero cuando salía al campo de batalla, daba órdenes. Mandaba al paralítico que caminara. Ordenaba a las olas que se calmaran. Mandaba al demonio que saliera. ¿Por qué es tan importante que hablen? Porque el Espíritu Santo necesita material para crear. Vuelvan a Génesis 1. El Espíritu incubaba sobre las aguas, pero nada sucedía. Nada hasta que Dios habló. Sea la luz. La palabra fue la materia prima que el Espíritu usó para crear el cosmos. Empecé con timidez. Si alguien tiene dolor de cabeza, sea sanada ahora, y la persona se sanaba. Gané coraje. Sinusitis, luego sordera, luego tumores. Hoy, cada domingo, cientos de personas son sanadas mientras yo simplemente declaro lo que el Espíritu me muestra. Estaba predicando en Australia, más de 1.500 personas, y justo al frente de mí, en la primera fila, había una señora en silla de ruedas. Su cuerpo estaba totalmente torcido. La miré y sentí algo apegarse a mí. El Espíritu Santo me dijo: baja y levántala. Y yo respondí internamente: ¿levantarla? Señor, ella está demasiado mal. Tengo miedo.
Seguí predicando. Una mujer ciega recuperó la vista y cayó desmayada. El poder de Dios se movía con fuerza, pero el Espíritu seguía diciendo: baja, baja y enderézala. Al final del servicio, bajé, fui hasta la señora y le susurré al oído: señora, si usted desea, puede levantarse ahora de esta silla. Y me alejé rápidamente. Cuando me di vuelta, toda la gente gritaba y aplaudía. La señora caminaba alrededor de la plataforma y en ese momento me di cuenta de que había sido un tonto. Porque si esa señora hubiera sido sanada al principio de la reunión, esa noche el mismo cielo habría bajado a la tierra. Pero yo tuve miedo y perdí una noche entera de milagros por no hablar, por no dar la orden. No cometan ese error. Cuando el Espíritu Santo les muestre algo, hablen, declaren, ordenen. Recuerden que las señales seguirán solo a los que creen, pero tienen que ir adelante para que las señales sigan detrás. Ahora quiero hablarles de algo que el Espíritu Santo me mostró sobre la imaginación, una ley espiritual que está en la Biblia desde el principio, que casi nadie usa y que cuando la descubrí revolucionó todo mi ministerio. Tiene que ver con Abraham, con Jacob y con ustedes hoy. Quiero que entiendan algo sobre la cuarta dimensión que muy pocos maestros explican. El lenguaje de la cuarta dimensión no son palabras teológicas, no son argumentos doctrinales. El lenguaje de la cuarta dimensión son visiones, sueños e imaginaciones. Así se comunica el Espíritu Santo. Primera historia, Eva. Satanás no la convenció con argumentos. Hizo algo mucho más efectivo. Le dijo: Eva, ven y mira el árbol. ¿No ves que es bueno para comer? Acércate, solo míralo. Eva se acercó, miró, empezó a verlo claramente. La imagen del fruto comenzó a tomar vida en su imaginación. Y cuando la visión en el espíritu es suficientemente poderosa, el cuerpo sigue. La caída no comenzó con la mano, comenzó con la imaginación. Si el enemigo la usa para destruir, ¿por qué habremos de ignorarla para crear? La segunda historia es Abraham. Abraham y Sara llevaban 25 años esperando un hijo. Los dos se ríen. La risa no es fe, es incredulidad. Entonces Dios hace algo muy específico. No debate. Le dice a Abraham: sal fuera, mira los cielos, cuenta las estrellas si puedes, y así será tu descendencia. Abraham sale, empieza a contar hasta 6.000 estrellas visibles al ojo humano. Y en algún punto del conteo, algo comenzó a ocurrir en su cuarta dimensión. Mirando a las estrellas, empezó a ver caras, las caras de sus hijos. Empezó a escuchar voces que decían: Padre Abraham. Las estrellas se transformaron en personas en su imaginación. Abraham fue rejuvenecido por una visión. Ver es poseer. Tercera historia, Jacob.
Esta historia siempre me molestó. Durante años la saltaba. Me daba vergüenza. Jacob pone varas manchadas frente a sus ovejas mientras se aparean, para que paran borregos manchados. ¿No es superstición pura? Hasta que el espíritu me detuvo. Espera, estoy aplicando aquí la ley espiritual de la creación. Lo que Jacob hizo fue saturar la imaginación durante el proceso de concepción. La imagen constante de lo manchado incubó durante la reproducción, y las crías nacieron manchadas. Ustedes no son ovejas. Lo que mantienen constantemente en su imaginación durante el proceso de incubación de su fe influye directamente en lo que producen. Y la última historia aplicada es la madre y la hija perdida. Un día vino a mi oficina una señora completamente deshecha. Su hija andaba de hotel en motel con hombres casados. La madre llegó al punto de pedirle a Dios que la matara. Le pregunté, cuando usted ora por su hija, ¿cómo la ve en su mente? Y ella me dijo, ¿cómo es? Como lo que es. Y yo le dije, ahí está el problema. La guié al pie del Calvario. Pusimos a su hija detrás de Jesús, cubierta por su preciosa sangre, y le pedí que la viera perdonada, limpia, transformada, llena del Espíritu Santo. Costó, le rechinaba los dientes. No puedo verla así, decía. Yo le decía, inténtelo, por fe. Poco a poco, la imagen de ella cambió. Meses después, entró radiante a mi oficina. Traía a una joven hermosa del brazo. Y yo le pregunté, ¿quién es esta joven? Mi hija, pastor. 3 meses de culto, conversión, bautismo en el Espíritu, matrimonio, hijo. Su hogar llegó a ser una de las células de oración más vivas de toda mi iglesia. Y todo comenzó cuando la madre cambió la imagen que incubaba en su 4ª dimensión. En el griego original del Nuevo Testamento hay 2 palabras distintas que en español traducimos simplemente como la palabra de Dios. La primera es Logos. El Logos es toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Cuando lee la Biblia, recibe el Logos, conocimiento general de Dios, comprensión doctrinal, promesas generales. El Logos es absolutamente necesario, pero el Logos solo no produce fe específica para situaciones específicas. La segunda palabra es Rema. Es una palabra específica, dada a una persona específica, en una situación específica. Es cuando el Espíritu Santo toma un versículo del Logos y lo enciende en tu corazón. Ya no es la palabra dicha de Dios, se convierte en la palabra diciente de Dios. Y le está hablando a usted ahora sobre esto. Romanos 10:17. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En el griego original, esa palabra es rema. La fe específica, la que mueve montañas, viene por el rema. Pedro no caminó sobre el agua porque sabía que Dios es todopoderoso. Eso es Logos. Pedro caminó porque recibió rema. Le dijo a Jesús, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús respondió en una sola palabra, ven. Esa palabra, en esa tormenta,
En ese momento exacto fue rema. 3 chicas en un retiro. El río creció. Se arrodillaron. Citaron el pasaje de Pedro. Y entraron al río. Se hundieron inmediatamente. 3 días después, sus cuerpos fueron encontrados en el mar. Tenían lobos, pero no tenían rema. Dios nunca les dijo venid, y Dios no tenía responsabilidad de responder a una fe que Él no inició. Ahora quiero que me escuches atentamente. Te quiero dar los 5 pasos para recibir el rema. Paso 1. Punto neutro. Sin decisión previa. Si dices sí, iré. Si dices no, no iré. Paso 2. Pedirle al Señor que revele su voluntad a través de sus deseos. El deseo del espíritu crece con el tiempo. Los propios y los del enemigo se debilitan. Paso 3. Filtrar ese deseo por la Escritura. El Espíritu Santo jamás contradirá la palabra escrita, nunca. Paso 4. Pedir una señal en las circunstancias externas. Dios siempre confirma externamente lo que habla internamente. Paso 5. Orar hasta tener paz perfecta. La paz es el árbitro mayor. Luz roja. Sigan orando. Paz perfecta, luz verde. Ese es el momento de caminar. Ahora voy a contarles la noche más oscura de mi vida. La noche en que quise suicidarme mientras construía esta iglesia. Y lo que ocurrió después es algo que no olvidarán. Quédense. En Cristo hay 2 escuelas de pensamiento. La escuela de Felipe y la escuela de Andrés. Y desafortunadamente, la mayoría de las iglesias pertenecen a la escuela de Felipe. Un día Jesús llevó a sus discípulos al desierto y lo siguieron como 20.000 personas. Felipe calculó: necesitamos 200 denarios. No tenemos ese dinero. Lo más sensato es decirle a cada uno que busque su propia comida. Todo perfectamente razonable, todo perfectamente inútil. Pero Andrés hizo algo diferente. Fue, buscó, encontró a un niño con 5 panes y 2 peces, y volvió a Jesús. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, dio gracias, los partió, y 20.000 personas comieron, y sobraron 12 canastas. Cuando Dios me dijo que edificara una iglesia para 10.000 personas, compré el terreno a crédito, firmé el contrato a crédito. Llegó la crisis del petróleo de 1972. Los bancos cerraron, vendí mi casa. 7º piso de un edificio sin ascensor, sin agua, sin electricidad, en pleno invierno coreano. Una noche, solo en ese apartamento congelado, pensé en suicidarme y le oré al Señor. Señor, quiero acabar con esto, pero no quiero ir al infierno. He trabajado para ti durante años. ¿Podrías aceptar mi alma y llevarme al cielo si me quito la vida? Y entonces escuché una voz dentro de mí. Eres cobarde. Pero si te matas, no solo tú te hundes. Piensa en todos los que pusieron su confianza en ti. Si te llevas, ellos también se caen. Me senté en el suelo y oré durante horas. Luego me levanté, bajé los 7 pisos, me arrodillé entre el concreto y el frío y le dije al Señor: no me voy, pero necesito que hagas algo. La noticia se corrió.
Las mujeres se cortaron sus cabellos para venderlos. Jóvenes matrimonios donaron el salario completo de un año entero. Y un día, una anciana viuda que vivía de la asistencia social del gobierno se paró frente a toda la congregación. Temblaba, lloraba y tenía en las manos un viejo tazón de arroz, unos palillos chinos y una cuchara oxidada. Y dijo: «Pastor, yo quiero verlo libre de esas deudas. No tengo dinero y esto es todo lo que poseo. Lo doy para el Señor. Puedo comer con mis dedos si es necesario». El silencio en la iglesia fue total. Y de repente se paró un hombre de negocios y dijo: «Yo quiero comprar esos 3 artículos». Extendió un cheque por $30,000 y el fuego se encendió. En un año, todas las deudas estaban pagadas. El cheque de $50,000. Había firmado un cheque con fecha adelantada por $50,000. Debía depositarse el 31 de diciembre o quedaría sin fondos. Y a las 5 de la tarde, con el banco cerrando a las 6, sin un centavo disponible, el Espíritu Santo me dijo: «Ve al presidente del banco y pídele $50,000. Mi tesorero se negó. «Se ha vuelto completamente loco, pastor». Eso me dijo. Fui solo. La secretaria me interceptó. Le respondí: «Vengo de parte de la más alta autoridad». En Corea, al presidente de la nación se le llama así. Me condujo directamente a la oficina del presidente. Me senté con toda calma. «Voy a hacerle un favor. Mi iglesia tiene más de 10,000 miembros. Puedo hacer que todos transfieran sus cuentas a este banco el 1 de enero. A cambio, necesito un cheque de $50,000 ahora, sin papeles». El presidente me miró en silencio y dijo: «Voy a confiar en usted». Firmó el cheque de su cuenta personal. Deposité el dinero a las 6 en punto mientras el cajero cerraba la ventanilla. Esa es la escuela de Andrés. Mente renovada para pensar en términos de milagros. El último mensaje que quiero dejarles es el que más me transformó personalmente. Tiene que ver con dónde está Dios exactamente. Y cuando recibí la respuesta, cambió cada día de mi vida. Se las cuento ahora. Cuando comencé a convertir ex budistas y ex paganos en Corea, me enfrentaba a una pregunta que no sabía cómo responder. Ellos me decían: «Pastor, antes yo sabía a qué templo ir. Ahora me dice que crea en Dios invisible. ¿Pero dónde está?». Así que en mi imaginación comencé a preguntarle a los personajes de la Biblia. Adán en el jardín del Edén. Pero ya no existe. Abraham aparecía cuando levantaba un altar. No siempre. Moisés en el tabernáculo, destruido. Salomón en el templo de Jerusalén, también destruido. Juan el Bautista mira al Cordero de Dios. Llegué a Jesús, pero Jesús ascendió. Y entonces me llegó la respuesta del Señor mismo. Jesús dijo: «En ese día conocerás que yo estoy en el Padre, el Padre en mí, yo en ti, y tú en mí. A través del Espíritu Santo, el Padre y el Hijo habitan en el creyente.
Si están en su casa, Dios está ahí. Si van al trabajo, Dios va con ustedes. Si trabajan en la cocina, Dios está en la cocina. Todos sus recursos están disponibles donde ustedes estén. En este momento, Dios nunca se toma vacaciones. Y hay 4 cosas que suelen obstruir ese fluir. El obstáculo número 1 es el odio. El espíritu que no perdona cierra el canal. Un hombre con tuberculosis, tosiendo sangre constantemente, con un odio hirviente hacia su esposa que lo había abandonado, le dije: la mejor venganza es sanarse, prosperar y que ella lo vea florecer. No puedo bendecirla, decía. Si usted maldice, la maldición toca primero sus propios labios. Si usted bendice, la bendición brota primero de su propio corazón. En menos de un mes, la tuberculosis había cedido. El obstáculo número 2, el temor. El temor es fe al revés. Es incubación en dirección contraria. Un profesor me explicó que las personas con cuello largo y hombros estrechos eran las más propensas a contraer tuberculosis. Me emocioné. Empecé a vivir bajo ese miedo. Ya a los 18 años tenía tuberculosis. Lo semejante atrae lo semejante. Obstáculo 3. El complejo de inferioridad. Un empresario quebró y enloqueció literalmente. Fue liberado. Comenzó de cero vendiendo sal. Su negocio prosperó. Y una noche el río se desbordó y lo perdió todo. Lo encontré cantando alabanzas en medio de su bodega vacía. El agua puede llevarse la sal, pero no puede llevarse los recursos de la presencia de Dios en mí. Hoy esa persona es un millonario. El cuarto obstáculo, la culpa no confesada. Una mujer de 30 años que parecía de 60, sin energía, sin luz en los ojos. La guié imaginativamente a un lago. Tome una piedra grande y arrójela al agua. La piedra hizo un estruendo enorme y yo le dije: ¿dónde está la piedra ahora? En el fondo del lago. ¿Puede alguien sacarla? Me dijo que no. Así es la sangre de Jesús. Su pecado grande, el sonido fue fuerte, las olas enormes, pero la sangre de Cristo lo cubre todo. Y una vez en el fondo, nadie puede sacarlo a la superficie. Ella se derrumbó, lloró como nunca antes. Oré con ella. Y cuando se levantó el rostro de ella, había algo diferente. Había algo diferente en sus ojos. Se puso de pie y empezó a danzar. El poder de Dios había estado ahí todo el tiempo. Solo necesitaba un canal limpio para fluir. Quiero terminar diciéndoles algo que le digo a mi congregación cada vez que puedo. Ustedes tienen dentro de ustedes mismos todos los recursos que necesitan. Ahora mismo, no mañana, no el domingo, hoy. Dios no está dormido. Dios nunca se toma vacaciones. El creador del universo habita en ustedes, con todo su poder, con toda su autoridad, con todos sus recursos. Ustedes son el cauce, no el destino. El cauce. Y si el cauce está limpio, el poder fluye. Esta noche, antes de dormir, hagan algo concreto,
Tomen esa situación imposible que llevan cargando. Sean específicos. Escríbala con detalle, sin ambigüedad, sin vaguedad. Alimenta el deseo. No sean tibios. Permítanle arder. Quédense en oración hasta que la sustancia llegue. No finjan. Esperen. Esperen. Y cuando llega esa certeza, hablen, declaren, ordenen en el nombre de Jesús. Y antes de todo eso, una pregunta honesta. ¿Hay alguien a quien no han perdonado? ¿Hay un miedo que está gobernando su vida? ¿Hay algo de lo que se sienten indignos? ¿Hay algo que necesitan confesar ante Dios? Limpien el canal. Y el poder que ya vive en ustedes comenzará a fluir de maneras que no imaginan.